El amor en las perversiones. Para estudiar este tema desde el punto de vista de la teoría y de la clínica psicoanalítica, es necesario ponernos de acuerdo en cuál es el concepto que vamos a utilizar para el concepto del amor. Cómo ve el psicoanálisis el amor. Y luego, cómo ve el psicoanálisis las perversiones. Vamos a utilizar conceptos de psicoanálisis estructural. Primero, sobre el amor. La pregunta es: ¿qué es el amor? Para el psicoanálisis, el amor es una pasión. No refiere a los sentimientos cariñosos, los sentimientos positivos que pueda tener una persona hacia otra, que comúnmente refieren a el amor. No, en psicoanálisis el amor es una pasión. La palabra pasión refiere a un fenómeno narcisista. El narcisismo corresponde a una época del desarrollo de la personalidad que tiene sus características. Es un desarrollo temprano de la personalidad. Es la época primitiva, la primera época del desarrollo de la personalidad. Eso recibe el nombre de narcisismo. Tiene sus características que no voy a explicar aquí porque nos apartaríamos un poco del tema, pero la pasión implica la presencia de ciertos mecanismos propios del estado o de la época narcisista del desarrollo de la personalidad, como por ejemplo la dificultad en la discriminación entre el self y el objeto, entre el sujeto y el otro. Al perderse esa capacidad de discriminación, ocurre un tipo de relación de objeto que se llama simbiótica. La pasión requiere de una relación de objeto de tipo simbiótica, lo cual significa, me refiero a la relación simbiótica, que el sujeto no se discrimina del otro y que en la percepción del sujeto sobre el otro cree ser el mismo. Podría reducirse a cuando se dice de yo soy tú o tú eres yo. Ese tipo de relación con el otro es simbiótica y es propia del estado de narcisismo y es la que permite la aparición del estado de pasión, ya sea una pasión de odio o ya sea una pasión de amor. Ese es, digamos, el primer punto que para mí está claro, pero que entiendo que puede ser objeto de diferencias de criterio, que puede ser objeto de discrepancias y hay otras maneras de ver el amor, etc. Para el psicoanálisis, el amor es una pasión, la pasión de amor, igual que el odio. El contrario de la pasión de amor no es el odio, es el desamor o la ausencia del amor. En segundo lugar, el concepto de perversión. Antes de pasar a perversión, Lacan decía que amar es dar lo que no se tiene, lo cual es una gran verdad, porque si es como ya dije que el amor es una pasión y donde no hay diferencia entre el sujeto y el objeto, el sujeto ve en el otro lo que el sujeto proyecta, que es su objeto perdido en la temprana infancia, su objeto A. Ahí lo encuentra en el lugar del otro y cree estar en pasión de amor con el otro. Pero el otro, lo único que ha hecho es darle lo mismo que el sujeto ha proyectado. Por ejemplo, el objeto A. Por eso, cuando Lacan dice amar es dar lo que no se tiene, es muy cierto, porque el sujeto amado lo que está es dando de regreso lo que el sujeto amador ofreció en proyección. Por eso Lacan decía, amar es dar lo que no se tiene. En relación al concepto de perversión, que es el segundo punto, es necesario diferenciar estructura perversa de
actos perversos en otras estructuras que no es perversa. Hay una estructura perversa, hay una estructura neurótica, hay una estructura psicótica. Cada una tiene su características y cada una tiene sus mecanismos de formación de la estructura. Cuando uno habla de perversión, uno pudiera estar hablando de la estructura perversa, pero uno pudiera estar hablando de un acto perverso que aparece, por ejemplo, en una estructura neurótica. Y ahí, en clínica, se puede hablar de un acto perverso. Pero para uno queda claro que ese acto perverso es producido por una estructura neurótica. Hay otros actos perversos que son producidos por la estructura perversa verdadera. Entonces, tener claro esta diferencia para cuando uno va a la clínica, ayuda mucho y aclara muchísimas posibles confusiones o errores. Estos dos actos, el acto perverso que aparece en la estructura neurótica, ya luego a medida que les explique les voy a dar ejemplos, ¿no? Pero cuando el acto perverso aparece en la estructura neurótica, es muy parecido desde el punto de vista fenomenológico con el acto perverso que aparece en la estructura perversa. Son como indistinguibles. Entonces surge la pregunta en clínica de cómo distinguir un acto perverso del otro, producido por dos estructuras distintas, si el acto perverso en sí casi es el mismo. Esa es una pregunta válida en clínica. ¿Cómo distinguir un acto del otro? Hay que tomar en consideración algunos 2 o 3 conceptos teóricos para lograr la diferencia de estos dos actos. En la vida sexual de la estructura neurótica, nosotros decimos la vida sexual en los neuróticos, esa vida sexual del neurótico se rige por la ley del deseo y se expresa en un acto, que sería, vamos a poner, el acto sexual. Pero ese acto sexual es producto, es consecuencia de la ley del deseo. Y luego explicaremos esto. El neurótico va a organizar la dialéctica del deseo en base al objeto perdido, a la búsqueda de la pequeña A. En la estructura perversa, este deseo, que es tan importante en la estructura neurótica, en la estructura perversa, el deseo está en fuga. Quiere decir que se ausenta de la escena, no está presente, no aparece la ley del deseo en el perverso verdadero. Y su acción se mueve, la acción que va a producir el acto, por otra razón que no es la ley del deseo. Se va a mover por un concepto que Lacan llamó la voluntad de goce. Es posible que ustedes se pregunten, bueno, ¿a qué refiere este concepto de la voluntad de goce? Y en qué se diferencia del deseo. Poco a poco los vamos a ir explicando y irán cayendo los conceptos en su lugar. Cuando el sujeto perverso, verdadero, en su vida sexual se encuentra movido por la voluntad de goce, eso tiene un efecto, que es que el sujeto perverso cree saber lo que el otro desea. Este creer saber lo que el otro desea es lo que va a obligar al sujeto perverso a tener un guión. Un guión es como una secuencia de acciones que van a estar presentes en la escena
y es lo que el sujeto perverso tiene que instalar. Esa escena, con su guión, tiene que ser cumplida, tanto por el sujeto perverso como por el partenaire. Podemos decir el compañero sexual. Se usa la palabra francesa partenaire. Y es eso, no es más que un compañero sexual. Muchas veces pagado, otras veces no pagado. En relación a esto, Lacan dice, en Kant con Sade, el guión del perverso está petrificado. Quiere decir que este guión, para esa persona particular que construyó su propio guión en la infancia, es ese y no otro, y no lo puede cambiar. Si se trata de una estructura perversa voyerista, el guión va a ser un guión voyerista. Y para cada persona tiene sus formas particulares y eso no se puede cambiar. Está petrificado desde que lo construyó en su infancia. Un punto importante de aclarar es que el sujeto de perversión, el perverso verdadero, accede a su vida sexual cuando hay excitación y necesidad de descarga de la pulsión sexual. Accede a esta vida sexual únicamente a través de su guión. No hay otra manera de que haya excitación, no hay otra manera de que tenga orgasmo y llegue a un epílogo, sino es a través de su guión. Está atrapado. Su vida sexual está atrapada en su propio guión. Es rígido, el guión es codificado. Para que la escena perversa tenga efectividad para el perverso, el sujeto de perversión en ficción tiene que lograr colocarse en el lugar del otro. Y es colocado en el lugar del otro, va a lograr ser el objeto del deseo del otro. Esto es un poco enredado, pero lo voy a explicar otra vez. En la ecuación del sujeto y el otro, el sujeto se ubica del lado izquierdo, ese barrado. Luego viene la losange y luego viene la pequeña del lado derecho. Si lo dividimos por la losange, vemos que el sujeto ocupa el lugar, vamos a decir, derecho de la ecuación. Y el objeto, que es la A pequeña, ocupa el lugar derecho de la ecuación. Bueno, para que la escena perversa funcione, el sujeto perverso tiene que lograr salir del lugar donde está, que es el lado, vamos a decir, izquierdo de la ecuación, y colocarse en el lugar derecho, que es el lugar del objeto. Y luego el objeto queda en el lado izquierdo. O sea, invierte la fórmula del fantasma. ¿Cómo logra esa inversión? Es sumamente interesante, que se puede ejemplificar con el caso del exhibicionista callejero. Se los voy a ejemplificar. Todavía no les he explicado cómo lo invierte, pero cuando lo invierte y el sujeto aparece en el lugar del otro, ahí es donde el sujeto de perversión puede llegar a tener el goce de órgano. O sea, va a aparecer la masturbación, que es la única forma de lograr el goce de órgano, en el lugar del otro. En ese sitio aparece lo que Lacan llama el ser de puro placer. Ahora, ¿cómo invierte los lugares? El sujeto de perversión va a padecer de una creencia con certeza que nosotros llamamos fenómeno delirante. Todo delirio es un pensamiento con certeza. Cuando hay certeza de lo que uno piensa, esa es la característica del fenómeno delirante. Bueno, el sujeto perverso va a padecer de un pensamiento delirante.
y va a creer que el objeto que está del lado derecho de la ecuación lo desea. La forma como él luego va, por identificación proyectiva, por apropiación subjetiva, decía Lacan, apropiación subjetiva, él va a ocupar el lugar del objeto. Pero cómo lo logra es interesante, no es igual en todos los distintos tipos de perversiones. Por ejemplo, en el voyerista y en el exhibicionista, la inversión de los lugares se logra a través de la mirada. La mirada es donde se va a jugar el éxito de la inversión de los lugares. Sin inversión de los lugares, el aparataje perverso se desploma. No hay éxito en esa aventura perversa. Es en la mirada donde se va a jugar todo. El exhibicionista callejero escoge una niña anónima, exhibe su órgano sexual erecto y la niña lo mira. La mirada de la niña sobre su órgano sexual erecto es fundamental, porque es en la mirada de la niña en donde el perverso logra la inversión de los lugares y logra creer, es un punto de locura del perverso, logra creer en esta función delirante que la niña lo está deseando. Ahí logra la inversión de lugares. En el caso del sadista y el masoquista, no se hace a través de la mirada, o no se logra a través de la mirada, se logra a través de la escucha. Es en la escucha en donde el masoquista, que pide por sufrimiento por más, que le dé más y le dé más, de distintas formas de sufrimiento, insulto, de todo tipo, y luego ataques sobre su cuerpo y sobre sus genitales. Hay un caso donde hasta se le clavaban agujas en los testículos, cosas dolorosas. El masoquista lo pide hablado, y el sadista, que generalmente es un partenier pagado, no tiene sino instrucciones para cumplir sus pedidos. Cumple su pedido y le clava más agujas y le clava más agujas. En el momento en que el sadista lo insulta y lo rebaja y lo difama y lo denigra, es en la voz en donde él hace la inversión de lugares. Esa inversión de lugares permite creer que el sadista lo desea, y es en el lugar del sadista donde el perverso va a tener su eclosión de placer de órgano, el clímax, el orgasmo, a través de la masturbación. Cuando viene ya el orgasmo, el fenómeno perverso se derrumba y el masoquista comienza a padecer los dolores de los daños físicos que ha recibido, dolores horribles. Pero ahí concluye el acto perverso. Antes de concluir el acto perverso del sadista y el masoquista, cuando el masoquista está pidiendo por más sufrimiento, por más daño, es usual que el sadista sea el que retrocede. Si el sadista sigue obedeciendo el pedido de por más y por más, que permite la inversión de lugares y permite la excitación, el sadista pudiera matar al masoquista. Y lo que está haciendo no es sino siguiendo sus instrucciones, que pide por más. Es el sadista el que dice no más. Pone un límite y da un paso atrás, que es donde viene la eclosión del orgasmo del masoquista. Todo esto no crean que es muy fácil de haber descubierto, porque los pacientes perversos no asisten a consulta. Ellos saben que ellos saben todo, ellos son el saber, no necesitan ayuda, están conformes con su vida sexual, y uno no tiene análisis con perversos. Esto se ha ido descubriendo a través de circunstancias históricas muy particulares. El Marqués de Sade ayudó mucho, pero también de Moussin, psicoanalista francés de París, tuvo la oportunidad de entrevistar por muchas horas un perverso verdadero que fue a su consulta no porque tenía interés en el psicoanálisis ni ninguna cura ni ayuda, sino porque tenía tuberculosis y el radiólogo lo mandó a una entrevista con él.
Y él se quedó para ilustrar la ignorancia de Muzan. Y efectivamente, se descubrieron cantidad de cosas que el sadista le explicaba. Eso no es así, le decía el masoquista. Esto es asado, y así se fue descubriendo poco a poco. Por eso Lacan dice que cuando el perverso tiene su placer de órgano, Lacan dice, el perverso goza en el otro. Muy diferente del neurótico, que el neurótico goza con el goce del otro, y no es lo mismo. El perverso goza en el otro, porque hizo la inversión de lugares, y el neurótico goza con el goce del otro, porque el neurótico siempre está en una dialéctica de la duda, de si el otro lo desea, si lo quiere o no, y cuando el otro tiene una excitación y un placer, esa aceptación visualizada en el placer de órgano del otro, en el neurótico, entonces Lacan dice, el neurótico goza con el goce del otro, cosa que es muy importante de diferenciar. En la estructura perversa verdadera, como vemos, todo este andamiaje que se construye en la escena perversa del perverso verdadero, con un guión que solamente el perverso verdadero sabe cuál es y cómo lo monta, porque eso lo construyó en su infancia, ahí no hay dialéctica de deseo. Ahí lo que hay es una dialéctica de voluntad de goce, que es el creer que sabe cómo es que se va a hacer todo, el creer que el otro goza de esa manera y toda esa ficción delirante. Eso es lo que lleva a Lacan a decir que el perverso tiene un empuje para este acto que viene de la voluntad de goce, no viene de la dialéctica del deseo. Por eso es que en la estructura perversa verdadera, al no haber dialéctica del deseo, no puede haber amor de pasión. Porque el amor de pasión, que es un fenómeno narcisista, se fundamenta en una ley del deseo que permite que el sujeto sufra de la castración, o sea, de las dudas de si tiene o no tiene, si es o no es, si es querido o no es querido, la duda del amor del otro. Es posible que eso es lo que hace posible que aparezca la pasión de amor. Pero en la estructura perversa eso no existe. El perverso tiene voluntad de goce, tiene saber absoluto, es el dueño del saber, y la pasión de amor no tiene lugar. Sin embargo, en la vida cotidiana, el perverso verdadero alega amar al otro, a su esposa o a su novia, a su compañera. Y es sincero en su alegato de amor. Pero un alegato de amor no es más que un decir de una relación que la que escucha, si es un hombre, puede creer que es sincero y que hay amor. Pero es un alegato de amor, sincero, pero un alegato, no es la pasión de amor. En la pasión de amor es peligrosa el sujeto que pierde por alguna circunstancia de ser rechazado, o por pérdida del objeto del amor, por la muerte o por lo que sea. El que sobrevive a una ruptura de pasión de amor está en peligro de muerte. O sea, puede pensar en que no puede vivir sin el objeto de amor y que para qué vivir si no tiene el objeto de amor. Es decir, es mejor estar muerto. Aparecen las ideas suicidas, etc. Y no es raro, sobre todo en la adolescencia, donde el impulso hace que todo sea como muy de repente, muy inmediato, no hay capacidad como para tomar tiempo, pasan directamente al acto suicida. Por eso el amor de pasión es peligroso. En la estructura neurótica que realiza actos perversos, pueden ser actos perversos voyeristas, es muy común en la pareja neurótica que la esposa se desnuda y no se quita la pantaleta y se la quita así, se la quita asado, para que el marido la vea. Eso es un acto voyerista en un neurótico.
Pero ella también quiere ver cómo él está allí, cómo se desnuda, y le quiere ver el órgano erecto, etcétera, en las relaciones de tipo heterosexuales, pero igual en las homosexuales. Entonces, los fenómenos de observar a la pareja sexual, que se fundamentan básicamente en el fenómeno voyerista, o de ser observado, que son excitantes, que se fundamenta en el exhibicionismo, en el neurótico, también existen. Igual el sadismo y el masoquismo en el neurótico, que no llega a los niveles ni a la rigidez del código del perverso verdadero, ni llega a que esa es la única vía para tener sexo. En los neuróticos todas estas excitaciones concluyen en un coito. El coito tiene penetración y tiene orgasmo. Entonces la manera como se desarrolla el acto sexual en uno o en otro son completamente diferentes, el significado es diferente. Pues estoy ya sobre el tiempo, ya termino, quería solamente, todavía me queda un poco más, mencionar cómo en el neurótico la característica de este juego perverso, que es normal, y Lacan lo llamaba el tesoro de la sexualidad, el que llega a tener conciencia de cuáles son esos juegos perversos que lo excitan y que lo llevan al orgasmo, es una bendición. No es un síntoma neurótico. Lacan nunca consideró que la fantasma era un síntoma neurótico, es una manifestación de la sexualidad normal, y él lo llamaba el tesoro de la sexualidad. Pero como tiene elementos perversos, mucha gente se angustia y a veces hasta consulta. Lacan decía, este fantasma sexual, ya sea exhibicionista, voyerista, sadista, masoquista, es la flor, decía Lacan, es la flor en la rama espinosa de la culpa. Y en análisis, las personas descubren que su vida sexual con estos aspectos fantasmáticos perversos es normal y es un tesoro. No es un síntoma que hay que examinar, no es una enfermedad de nada, es un tesoro de la sexualidad que cada persona ha construido en su infancia. Y cada persona construye su fantasma a su manera, como le parece. Los fantasmas de los varones son más o menos, se repiten, y los de las mujeres también se repiten. Las mujeres es común que en su fantasma sexual se excitan mucho con la idea de que tienen relaciones sexuales con dos hombres a la vez. Los hombres se excitan con relaciones sexuales con dos mujeres a la vez. Se excitan mostrando lo que llaman el exhibicionismo, el cuerpo, los genitales, en un caso y en el otro. Pero esos fantasmas sexuales que se construyen en la infancia tienen un propósito, que es velar la castración. O sea que el fenómeno de fracaso, el fenómeno de no tener, queda como borrado, queda como disimulado con este fantasma sexual. El propósito sería velar. Velar es como ponerle un velo, como taparlo un poquito, que no se vea tan claro, pues, la insuficiencia que todos padecemos, las situaciones de que no tenemos, todo eso queda cubierto con el fantasma sexual del neurótico. Pero el acto sexual perverso del perverso verdadero es muy diferente a esta variación que es el acto sexual perverso en el neurótico. El neurótico sí padece de la ley del deseo, padece de la ley del padre, padece de angustia y tiene la posibilidad de padecer de la pasión de amor. El perverso no padece de la ley del deseo, no padece de la ley del padre y no padece de angustia. No tiene posibilidad de amor, de pasión, solo de alegato. Por ahí lo dejamos por hoy.